fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oramos al Señor. Padre, Dios Todopoderoso, oramos en el nombre de Jesús para pedirte que nos traigas entendimiento, luz, y que en tu presencia tome el control de este lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, capte en la atención del Espíritu cada palabra. Señor, reciba fe y aliento en cada una de ellas, en su alma, en su ser espiritual. Señor, y que todos sean transformados por el poder y la eficacia que hay en ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, la virtud de la gracia se manifiesta de infinitas maneras, como el Dios que la propina. Hay momentos en que la gracia estará mostrándose de tal manera que no te darás cuenta, pero estará generando un ambiente de fe. Eso es lo que pasó cuando Moisés era un niño. Todos sabemos que el decreto del faraón era que los niños varones murieran apenas nacidos para que los israelitas no se sigan multiplicando. Eso lo dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, que se levantó un rey que no conocía a José. Así se empieza a expresarse el capítulo 1 del libro de Éxodo, el versículo 12 en adelante, nos cuenta toda esa historia, que mientras más lo suprimían, más se multiplicaba y crecía Israel. Ahora, en ese contexto, y quiero leer el versículo 23, pero en la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque nos da un panorama un poquito más amplio de qué es lo que le pasó a los padres de Moisés, a pesar de que uno dirá, yo doy la vida por mi hijo, pero en ciertas circunstancias no quisiera estar sometido a esas pruebas, verdaderamente. Fue por la fe, dice el verso 23, en esta versión, que cuando nació Moisés, sus padres le escondieron durante 3 meses, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Es decir, la gracia toma un lugar preponderante y se manifiesta en esta familia mirando los padres que su bebé no eran común y corriente. Algo había en Moisés que les llamó la atención y los cautivó de tal manera que hizo que ese temor que todos tenían ahí al momento de esconder a sus hijos dejara de hacer efecto y ellos dijeran, nuestro hijo es especial. Pero fuera de lo que cualquier padre diría, todos decimos nuestro hijo es especial, pero verdaderamente la Biblia destaca esta parte porque el niño dice que era fuera de lo común. Ahora, ¿cómo era? ¿Qué sintieron ellos al verlo? ¿Qué era lo que distinguía a Moisés de otros niños? No lo sabemos, pero sí sabemos que eso que tomó el control hizo que el temor al edicto real se fuera y que ellos lo pudieran esconder durante 3 meses. Mi hermano, eso se llama gracia. Esa gracia que se manifiesta sin que usted y yo sepamos cómo y cuándo, que empieza a generar una atmósfera de fe que toma el control y uno empieza a caminar en una fe que por ahí desconocía que tenía. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la fe es un regalo de Dios. Por lo tanto, usted y yo estamos a veces caminando en una atmósfera que Dios está preparando sin que usted y yo hayamos hecho algo para poder generar
ese ambiente de fe. Y yo lo destaco esto porque dicen algunos historiadores que para descubrir a los niños escondidos mandaban a las egipcias con sus bebés recién nacidos, los hacían llorar y ellos descubrían que cuando un bebé lloraba, los otros empezaban a llorar también. Entonces entraban a las casas de los hebreos, donde estaban las esclavas hebreas que habían tenido sus hijos, para ver si los habían escondido. Llevaban un bebé como un rastreador de bebés y hacían llorar a los niños para que el niño escondido llorase y ahí lo descubrieran. Y no solamente mataban al niño, sino que mataban al padre y a la madre por desobedientes al edicto real. Ahora, todo esto pasa porque hay un mover de gracia que toma el control de esa situación y hace que los padres tomen la decisión de cubrir al niño y esconderlo porque era un niño fuera de lo normal. Ahora, cuando entendemos que Dios está con nosotros, realmente creemos verdaderamente que el creador de todas las cosas es el Dios que nosotros adoramos y según lo que dice la enseñanza apostólica, vive en nosotros. Esa atmósfera de fe nunca va a dejar de estar en medio nuestro. Oiga, usted la sienta o no la sienta, porque nos hemos a veces confundido por cuestiones almáticas, y si de repente no tengo una sensación de que Dios está conmigo, ¿por qué? Porque cuando hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, algunos han sentido un fuego dentro suyo, otros han sentido un escalofrío, otros sienten un inmenso amor y distintas sensaciones se dan. Pero cuando esas sensaciones no están, tendemos a pensar, ¿dónde está Dios? Levanto mis manos, no siento el fuego. Canto, no siento el escalofrío que sentía antes. No siento esa sensación. ¿Dónde está Dios? Dios no está conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice para que se vaya? No dude de eso. Si usted es un verdadero creyente, el Espíritu de Dios mora en usted. El Espíritu de Dios no es un Dios de menor rango. El Espíritu de Dios es Dios mismo viviendo en nosotros. El Espíritu de Dios es el que se movía en la creación donde estaba todo el caos y la oscuridad, ordenándolo todo. No es la fuerza activa de Dios como dicen algunos. El Espíritu de Dios es Dios mismo y la Biblia me dice que Él viene a morar en nosotros. ¿Cómo es? No tengo idea, pero dice que Él viene a morar en nosotros. Por lo tanto, caminamos con Dios dentro. Mire qué impresionante que es eso. Caminamos con Dios dentro. Lo que pasa que mientras estemos en esta caja, mientras estemos en este cuerpo dañado por el pecado, porque todavía el cuerpo no fue vivificado, sino el espíritu. El espíritu nuestro fue lleno de la vida cuando el Espíritu de Dios vino a vivir en nosotros. Este cuerpo todavía está golpeado por el pecado, sigue siendo tentado. Por eso tenemos sensaciones a veces encontradas. Le cuento esto porque es lo que le pasó a este matrimonio. Algo los impactó y tomaron una decisión a una costa de sus propias vidas. Como Moisés, siendo un niño, un bebé de 3 meses, no podía tomar decisiones. Él no sabía lo que pasaba, no era consciente de muchas cosas. Por lo tanto, mientras eres niño, otros tomarán decisiones por ti.
Por eso nosotros creemos en el discipulado, creemos en lo que dijo Jesús, en hacer discípulos. Porque cuando uno empieza a caminar en el Señor, hay muchas cosas que no entiende. Y hay hermanos mayores, a quienes podemos decirle líderes o no, que nos van a enseñar en el camino ciertas situaciones. Y vamos a ir aprendiendo algunas cosas escuchándolos a ellos. Vamos a ir aprendiendo algunos actos de fe imitándolos a ellos. Y vamos a ir aprendiendo a medida que nos van enseñando. Y somos como esos niños que otros por ahí nos van marcando el camino y nosotros vamos siguiendo, pero la gracia que está en nosotros es la que nos va conduciendo y nos va diciendo: estás por buen camino, te estás llevando a esta persona por buen camino. Ahora, cuando esa persona por ahí no es un buen hermano mayor, las alarmas del Espíritu empezarán a sonar y rápidamente vas a corregir el camino. No piense que estamos a la deriva, no piense que estamos frágiles de cualquier viento que nos lleve. Tenemos a Dios dentro, no se olvide, Él vive en nosotros. Pero a medida que vamos creciendo, como dice el versículo 24, vuelvo a la versión anterior. Por la fe Moisés, que dice, verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande. Los padres, cuando tenía 3 meses, eligieron por él. Lo escondieron a él, no le consultaron, le dijeron: mira, ¿estás de acuerdo? ¿Te escondemos? ¿Qué hacemos? No, lo escondieron. Conocemos, lo mandaron por la canastita, lo recibe la hija de Faraón, lo cría la hija de Faraón, luego su nodriza viene a ser su propia madre, que hasta los 4 o 5 años lo habrá criado, su propia madre. Podemos hasta llegar a especular que lo instruyó en quién era su pueblo, en quién era su Dios. Pero ahora ya Moisés, hecho ya grande, casi de 40 años, tenía que tomar sus propias decisiones. Y nosotros tomamos decisiones todo el tiempo, algunas comunes, sencillas, algunas cotidianas, que no trascienden más que el día mismo, pero otras decisiones son más serias. Y en cuanto a la fe, siempre vamos a tener que tomar decisiones. Porque llegará un punto de tu vida espiritual, no importa los años que tengas, no importa los años que hayas caminado en este mundo, todas tus experiencias, cuando has nacido de nuevo, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ti, cuando Cristo tiene un encuentro contigo, dice la Biblia que has nacido de nuevo. Entonces es como que empiezas a caminar de nuevo. Y llegará el punto en que tendrás que tomar decisiones que serán trascendentales, que sí traerán buenas nuevas para tu futuro, o no tantas, o algunas amarguras para tu futuro. Y yo lo veo reflejado en este versículo que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabe que hay un pasaje que arroja un poquito más de luz a esto que hemos leído, que es el capítulo 7 del libro de los Hechos, el versículo 23? Hechos, capítulo 7, verso 23.
Le invito a leer desde el 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Preste atención a esto, porque cuando uno lee lo que yo leí anteriormente, que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que dejó a un lado los deleites de Egipto, no termina de graficar todo lo que él renuncia por ser amigo de los esclavos, por ser familiar de los esclavos, por recobrar su identidad. Acá dice que él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Era un hombre instruido y era poderoso en sus palabras y obras. Aunque no era nieto de Faraón por línea de sangre, era un nieto adoptivo, era un príncipe de Egipto, con autoridad, con poder. Donde caminaría tendría sirvientes y reverencia de todo el mundo, pero destacaba que era poderoso en la forma de hablar. Y uno después se encuentra con un Moisés que delante de la zarza que arde, dice: yo no sé hablar. Pero aquí, este Moisés, antes de la decisión, era un hombre poderoso en palabras. Entonces, llega un punto en la vida del creyente que tiene que decir y decidir de qué lado está. Si sigue del lado que el mundo me acepte tal como soy, si sigue del lado de que no voy a revelar mi identidad de creyente porque no quiero que mis amigos se burlen de mí, no quiero que mi círculo social me abochorne, no quiero que me hagan a un lado, entonces voy escondiendo mi fe a donde voy. Trato de disimular mi fe a donde voy. Che, ¿a dónde vas cada domingo? Te veo que salís todos los domingos temprano. ¿A dónde vas? A dar una vuelta por ahí. Llega un momento que tenemos que decidir de qué lado estamos. Y cuando el mundo entero se te empieza a revelar, es decir, se te da vuelta tu mundo natural, se te da vuelta las personas, los amigos, se te dan vuelta aquellos que por ahí antes te invitaban a todas sus fiestas y ahora, porque un día te escucharon hablar de Jesús, ya no te invitan tanto porque no eres tan gracioso como antes. Ya por ahí cuando el tema de conversación dura más de 10 minutos, aflora tu necesidad de hablar de la fe y ya no eres tan agradable, ya no eres para este círculo. Entonces se empiezan a levantar voces alrededor tuyo que vos ignorás y que quizás están diciendo: che, no le invitemos más, se volvió un plomazo. Viste que está yendo a la iglesia, se ve, y cada vez que le habla Dios, te habla de Dios, te habla de Dios, te habla de Dios. Y encima ahora le ofrece una copa de champán, ya no toma. Eso no, eso puede tomar una copita de champán, Pero a veces cuando uno está ferviente tanto en la fe, no. Entonces a veces uno dice: che, pero ahora me va peor que antes. No tengo amigos, no tengo ni perro que me ladre. No tengo nada. En la fe me está yendo peor que antes. Eso es una señal de que usted está transformándose en un verdadero creyente. Si las cosas van muy bien con el mundo exterior, con el mundo sin Dios,
Si todo va de maravilla, ahí es donde tiene que sonar la alarma y decir, che, ¿por qué? A Jesús lo rechazaban y a mí me aman. ¿Por qué será? Ahí es donde debo replantearme si lo tendré tan escondido a Cristo que nadie lo ve. Si lo tengo tan escondido a Jesús que nadie lo ve. Pero es inevitable. A los pocos meses que recibí a Cristo, ya mi teléfono no sonaba los sábados. Y yo como si pudiera verlo, especulando en mi mente, pero como si lo pudiera ver. Che, no lo invitemos más a este. Ya no es como antes. Ya no tiene la onda de antes. No es el mismo. Ya se quiere ir temprano. Ya no se prende en las que antes se prendía. Ya no lo invitemos más. Pero a pesar de que no entendía al principio, cuando alguno de ellos estaba depresivo, estaba angustiado, cuando no podían dormir porque las cosas volaban adentro de sus casas, cuando tenían ataques de pánico sus parejas, ¿sabe qué teléfono sonaba? El del rarito, el del religioso. Me decían, che, ¿podrás venir a mi casa? Sí, pero no me invitaste más a las fiestas. Vine a mi casa porque no hay paz en mi casa. Vine a mi casa porque las cosas se mueven por las noches. Vine a mi casa porque mi pareja no quiere salir, le agarró pánico. Y yo sabe que decía, sí, voy a tu casa, porque es mi verdadera naturaleza. Esta soy la nueva persona que Cristo transformó y cambió. Soy yo, esta es mi decisión. Y Moisés, siendo un hombre ya grande, no debía que otros decidieran por él. Llegó un momento que cuando él vio, como dice aquí en los Hechos, versículo 23, ahora sí, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado lo defendió hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mire, es como que había un fuego dentro de Moisés que se estaba manifestando en esa persona, en el libertador, que evidentemente su madre influyó en él en esos 4 o 5 años, le dio una identidad mientras lo amamantaba, que ahora estaba surgiendo esa identidad y se sentía más atraído por los israelitas que eran esclavos que por el mundo fantástico que lo crió. Nadie hace eso si Dios no está con él. Nadie hace eso si el Espíritu Santo no lo guía. Nadie rechaza semejante gloria si Dios no está con él. Jesús en el desierto, cuando fue tentado por el diablo dice que lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es que este mundo tiene una gloria que es atrapante. Este mundo que conocemos, bien conocido, tiene una gloria que es atrapante. Tiene deseos. Nosotros tenemos deseos por esos placeres que este mundo tiene. Y este mundo lo que propina es lo que tiene. Comprar nuestra alma con esos placeres y desordenarle esos placeres. Sin límites. Placeres que Dios creó
que nos dio la capacidad de desearlos y disfrutarlos, pero en la condición caída, como es la nuestra, del hombre caído desde Adán, esos placeres son peligrosos, porque el hombre caído en su condición caída de pecado no tiene freno. Y qué feo que es andar sin freno. ¿Le habrá pasado alguna vez? No le deseo la experiencia. Pero en la época donde empezó el COVID, no teníamos actividad en la iglesia, y me puse a trabajar y montamos una verdulería. A los pocos meses compré una camioneta grande, como un Ford 350, pero una Chevrolet C30 grande, con ruedas duales. Venía cargado con 1000 y pico de kilos, no, ¿qué 1000 y pico? Mucho más. Tenía 100 bolsas de papa, 100 bolsas de cebolla, tenía un reparto que habíamos hecho con mi hermano. Y cuando voy bajando de General Paz para bajar a San Martín, cuando estoy saliendo del mercado y veo una loma de burro adelante y quiero frenar, no frenaba. Tenía miles de kilos ahí en esa camioneta. No frenaba. Y paso a la loma de burro. ¡Bum! La dejé plana la loma de burro. Y dije, ¿qué hago? Y me vine sin frenos. Transpiraba, hermano, la gota más chica. Me bañaba el alma. Y venía bombeando el freno, poniendo los cambios, frenándola, poniendo lo que sea. Hasta que llegué a la casa. No se lo recomiendo, no lo haga. Dice, pastor, ¿por qué no la dejo ahí? No, hay contextos y contextos. Así es la vida del hombre sin Dios. No tiene frenos. No hay quien lo frene de sus deleites. No hay quien lo frene de sus deseos descontrolados. Apenas una voz que instaló Dios que se llama conciencia, pero que no le da bolilla. Entonces el mundo y el hombre anda y funciona sin límite. Y Moisés está siendo en una encrucijada, está mirando lo que su espíritu le dice, a quién pertenece. Le dice, vos perteneces a estos. ¿A quiénes? A los pordioseros, a los esclavos. Sí, y miraba para atrás y veía la gloria de Egipto. Y dijo, yo me voy para este lado. Pero dice, sus hermanos no entendieron. Y cuando uno lee Éxodo se da cuenta que los hebreos lo rechazan a él y le dicen, ¿quién te ha puesto a ti por juez y verdugo? ¿Acaso nos vas a matar como liquidaste al egipcio? Y él se siente que acá ya no tenía lugar en Egipto. Y con los hebreos tampoco tenía lugar. ¿Y qué hace? Huye al desierto. Y está 40 años en el desierto, donde su vida parece ser apocada y limitada. A ese pastor de ovejas octogenario que apenas podía hablar. Cuando antes la Biblia me dice que era poderoso en palabra y en obra. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? En el versículo 27 del libro de Hebreos, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nunca había visto a Dios, había escuchado de Él. Él ve lo más parecido en esa zarza que arde y no se consume, donde Él recupera un poco de ese hombre que quedó sin identidad cuando sale de Egipto.
pero se sostuvo como viéndolo a Dios mismo. ¿Cuál es el mensaje que quiero darte hoy? El mundo va a tener resistencia a todo lo que se llame Dios. Si hablas de Cristo, si hablas de Jesús a alguien, tendrás rechazo inmediato. Ayer veía, mientras caminaba por un lugar, una plaza ahí en San Martín, y había estaba un sacerdote que sacó, ahí en la plaza San Martín hay una parroquia, y había un sacerdote que salió de la parroquia como para orar por las personas y tomar pedidos de oración. Estaba ahí una fila de personas que quería la oración del sacerdote, y detrás de él había una urnita para poner los pedidos de oración, y al lado una imagen de la Virgen. Y yo decía, ¿dónde está puesto Cristo? ¿Dónde está Jesús? Porque parece que se empecinan en negarlo. Se empecinan en negarlo. Yo caminaba y miraba y digo, ¿cómo puede ser? Es que si hablas de Jesús a alguien, hay rechazo. Si le hablas de Jesús a alguien, hay rechazo. Porque Jesús dijo, a mí me han rechazado, ustedes también los van a rechazar. Entonces, ¿qué hace la religión? Si hay rechazo, no hablemos de Jesús. Queremos aceptación. ¿Y sabe lo que le digo yo? Aunque te rechacen, habla de Jesús. Aunque te rechacen, habla de Jesús, porque llegará el día en que estemos delante de Jesús y Él estará sentado en un trono, junto con el Padre, para juzgar a vivos y a muertos. Y ahí no habrá religión que te salve, ahí no habrá idea que te libre, ahí no habrá absolutamente nada más que solamente los que confesaron que Jesucristo es el Señor. Son los que serán salvos de ese juicio. Por eso miraba la vida de Moisés y veía cómo rechazar tantas cosas por sufrir como Jesús. Es que eso te va a pasar. Si no te ha pasado, te va a pasar. Y quizás tu círculo de amistad se reduzca tan chiquito que solamente te alcance los dedos de una mano para contarlos. No te sientas mal porque Jesús también lo rechazaron. No te sientas mal porque Moisés, aunque era poderoso en palabra y en obra, terminó pastoreando ovejas en un desierto, y cuando fue a hablar con Faraón se le reía en la cara. Quiero alentarte hoy a que no busques la aprobación de nadie, solo busca la aprobación de Dios. La vida no es para vivirla sin límite. Dios le puso un límite a las olas del mar para que no pasen para allá. Y usted ve lindo el mar cuando uno lo mira y dice qué relajante, y la ola golpea y rompe ahí y vuelve, rompe y vuelve, rompe y vuelve. Usted puede estar ahí y eso se va a repetir todo el santo día, porque Dios le puso un límite a las olas. También al hombre le puso el límite y el hombre quebró ese límite. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Así que lo animo que aunque usted no vea todavía esa manifestación de Dios, aunque todavía no veas esos milagros que tu corazón anhela, aunque todavía no veas ese cambio de lo que la gente te habla, que te sostengas. Quizás estés como en un desierto, que hagas como Moisés, que te sostengas como viendo el invisible. No lo vemos, pero allí está Dios.
quiero alentarte, no has elegido el bando perdedor. Todo el mundo te hará sentir lo mismo, que eres un perdedor, que eres un hombre o una mujer marginal, porque ya no tenés nada que perder, entonces te metiste al Evangelio. No tiene usted que pelear con ellos. Usted tiene que pelear consigo mismo y terminar venciendo. Tiene que hacer como Jacob, que peleó con el ángel en Peniel y se ganó un nombre nuevo. Mi hermano, estamos viviendo un tiempo de decisiones. Ya no decidirá nadie por ti. No eres un bebé, no eres un niño. Tus decisiones son propias. Elige lo que más te convenga. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Quiero alentarte a que creas. Quiero alentarte a que creas. ¿Cómo creer en lo que no veo? Esa es la clave. No lo veo, pero creo en eso. No lo veo, pero creo en eso. Desde que estoy del Señor, tengo más enemigos que amigos. No importa, tranquilo, vas por buen camino. Vas por buen camino. Si todo el mundo te sonríe, si tienes más aceptación que antes, algo no anda bien. Seguramente estás escondiendo a Jesús. No lo escondas. Cuéntale al mundo quién es Él. Cuéntale a tus amigos quién es Él, porque ellos también lo necesitan. Ellos también lo necesitan, en sus familias lo necesitan, en sus vidas lo necesitan, sus hijos lo necesitan. Y en nuestros labios está la palabra de salvación para ellos. Somos